Vamos. Hola amigos, mi nombre es Rubén Peralta y estoy aquí con María Guerrero, María Alejandra Guerrero Roca y el director Jairo Bustamante. Vamos a tener una conversación y primero felicitar a Jairo por su nominación al Goya y empujando otra nominación al Oscar. Y vamos a hablar acerca de su última película, La Llorona. Una conversación, no quiero que sea algo guionado. Ya yo he hablado con Jairo acerca de la película y él tiene mucho que decir. Bueno, María, tú tienes la Ah, apertura. sí. Gracias. Aquí presente en esta entrevista, comenzamos formalmente con el ciclo de entrevistas rumbo a los Oscar. Todos sabemos que para los cineastas hay un renglón de mejor película extranjera, que antes la llamamos así, ahora se llama mejor película internacional. Y pues esto es una larga carrera porque todos los países hacen una aplicación o envían sus películas en representación del país, y en este caso, pues este año fueron 93 países que están compitiendo en todo el mundo, y pues tenemos la dicha de tener hoy a Jairo Bustamante acá en representación de Guatemala, como bien lo dijo Rubén, de su película La Llorona, que es una película, podríamos decir que es un thriller político, con toques de realismo mágico, lo cual es un género bastante controvertido y difícil en el cine, pero que mayormente es tratado en el cine latinoamericano. Y pues, Pero yo quiero aclarar algo antes de que sigamos, que la película de Jairo no es The Curse of La Llorona, es solamente La Llorona. Y es que mucha gente se ha confundido con la película que salió el año antepasado, americana, muy mala, de terror, que se llama La Maldición de La Llorona, que tiene que ver con el mito que la gente entiende que solamente es de México, La Llorona. Y no, la película de Jairo solamente se llama La Llorona y es una película totalmente diferente a esa tan mala película norteamericana. Y te lo digo porque incluso en República Dominicana cometieron el error de cuando hicieron el resumen de la película, de varias películas, pusieron de esa película. Yo dije, no entiendo. Entonces, para el público, que no es La Maldición de La Llorona, es solamente La Llorona. María, dale. sí. Bueno, bienvenido Jairo. Como venía diciendo, pues esta carrera es muy larga y llegaremos pronto. El 5 de febrero se anunciará los premios Oscar de la Academia, anunciarán quiénes van a ser los 15 países finalistas, o preseleccionados, para luego llegar a una nominación de 5 países. Anteriormente, hasta el año 9 países, y ahora pues habiendo tantos trabajos esmerados y que la carrera se pospuso un poco por la pandemia, pues entonces la academia lanzó hace 2 días la noticia de 23 compitiendo. Y pues Jairo, dentro de una de las cosas maravillosas que ha ocurrido hace 2 días también, es que tuviste tu premiación, tu nominación por primera vez por Guatemala a los premios Goya. Y bueno, nos gustaría que compartas un poquito esa emoción para celebrarlo aquí en el Festival de Cine Iberoamericano de Miami, que nos cuentes un poquito cómo estás celebrando eso, cómo te sientes, históricamente qué significa eso para el cine guatemalteco. Hola chicos, qué gusto estar con ustedes. Perdón, estoy en un lugar un poco ruidoso, van a oír camiones, ganado, aviones, niños jugando, perros ladrando. Bueno, nada, de verdad que es una gran emoción. Ves que en países como los nuestros, en donde la industria es emergente, y hablo de los nuestros en la región centroamericana, en donde la industria es emergente y estamos empezando, todo esto es un aprendizaje. O sea, porque cada premiación significa un trabajo detrás, cada nominación significa un trabajo de promoción, hay mucho trabajo de manejo de prensa, hay mucho tiempo que se le dedica a esta parte del proceso de una película, cuando normalmente ya pensabas que
saliendo de La Llorona y de distribución te ibas a poner a hacer la próxima, ¿no? Entonces luego estás todavía como trabajando en esto que es muy placentero realmente, pero también es un trabajo que necesita un presupuesto propio, que necesita una estructura particular, que necesita de mucha gente, que no soy solo yo que se encarga de hacerlo. Y volvemos a estas industrias que apenas están empezando, que no tenemos todos estos elementos. Entonces, hay una parte muy creativa que es cómo hacemos para crear estos elementos, cómo hacemos para hacer que esto suceda cuando no existe la estructura, que eso me apasiona mucho y va íntimamente de un gran equipo que me acompaña, que es todo un equipo que aparte estuvo conmigo en la producción, en la concepción del proyecto hasta acá, y que junto conmigo están dichosos de estar en la carrera de los Oscars, en la carrera de los Golden Globes y nominados para los Goya. Hablábamos de la importancia histórica en la cultura de ser la primera película que tiene una nominación por los Goya, ¿no? Como, y uno siempre dice en esta fecha de premiaciones, uno siempre dice una nominación ya es un premio, ¿no? Es como ya no, ya no nos interesa después forzosamente ganarnos el premio, sería otra dicha enorme, pero la nominación ya es importante. Entonces, muy contentos, muy contentos, somos los primeros, no sabemos bien cómo reaccionar, ya vamos a ir aprendiendo. Yo creo que esta Bueno, película... No, no, adelante, María. no, sí, una de las cosas que a mí me parece maravilloso es que este género, me imagino que ya lo has conversado, has dado muchas entrevistas al respecto al género, pero claro, yo siempre hago énfasis en los géneros porque una de las cosas que está pasando es que hay muchísima eh, oferta de contenido, pero también hay una demanda de contenido y sobre todo el cine iberoamericano cada vez se está haciendo notar más y más gracias a las diversas plataformas que han surgido en estos últimos 5 años. Entonces, como se están ubicando estas plataformas por región, pues los cineastas ahora tienen un alcance, y los iberoamericanos de habla española y otros idiomas como portugués, pues tienen un mercado bastante competitivo, pero al mismo tiempo también centralizándose en la región. Entonces, una de las cosas que me pareció maravillosa de tu película, maravillosa, fue cómo tú lograste contar un mensaje social, pero desde el punto de vista de cómo vengar al protagonista, que además está inspirado en un personaje real político. Y eso es una de las cosas que evidentemente a nosotros nos sucede cuando queremos contar una historia iberoamericana o latinoamericana, que básicamente hay muchos temas aliados a la historia tan fuerte y tan dura, y lo bello de todo esto es que lo lograste hacer a través de esta leyenda guatemalteca, pues La Llorona, que además están en otros países también latinoamericanos. Me gustaría que nos contaras como un poquito cómo fue la preparación del guión. Tengo entendido que tienes un co-guionista. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, cómo surgió tu inspiración, por qué surgió esta motivación y cómo fue ese proceso como de trabajo de poder llegar al tema central, que es un tema político, pero luego convertirlo inspirándose un poco en esta leyenda. Mira, yo creo que te voy a contar un poquito en generalidades. Yo tengo una pata coja sobre la parte técnica del cine. ¿Están ahí o nos cortamos? Estamos aquí. Estamos No, no, aquí. yo estoy aquí. Creo que algo. Estamos Sí. aquí, sí. Ah, ok, perdón. El internet. Entonces, te decía que yo creo que yo tengo una pata floja como director de cine, que es que yo nunca tuve el interés de formarme como un director técnico. La técnica en el fondo me interesa bastante poco.
y antes de ser director de cine me considero más un contador de historias. Entonces eso hace que los diferentes géneros en el cine me causen muchísima curiosidad y que me den muchas ganas de jugar con ellos. No tengo para nada esa alma purista de solo quiero hacer este tipo de cine y quiero respetar el género con su forma. Entonces, como soy un poco más laxo con eso y puedo jugar más con eso, creo que desde ahí ya tenía como la primera entrada para permitírmelo, ¿no? Aparte de eso, con esta película, en Guatemala hablar de la historia reciente y del conflicto armado es muy, muy complejo. Es muy complejo porque dejó heridas muy fuertes, porque esas heridas todavía no están sanadas, está completamente segmentada, porque se confunden términos comunistas con derechos humanos, o sea, derecha extrema con militares, o sea, todo esto está un poco mezclado y todavía no hemos encontrado una manera de abordar esos temas sin que nos causen dolor. Y sobre todo sin que nos causen, porque el dolor no es forzosamente malo, pero sobre todo sin que nos causen rechazo, que eso sí es malo. O sea, no hablar de tu historia porque rechazas hablar de ella es muy grave. Entonces, sabiendo esto, lo que empecé a pensar era cómo iba a de alguna manera empaquetar el mensaje para que la gente quisiera ver la película y quisiera darse la oportunidad de hablar de eso. No se trata de ninguna doctrina, no se trata de ningún mensaje escondido, se trata de un pretexto para volver a hablar de algo que es indispensable. Y entonces hice una investigación y sobre qué tipo de cine consumíamos localmente, y descubrí que consumimos películas de horror y películas de superhéroes. Entonces, a partir de ahí, mi logline sobre hablar del genocidio y de la guerra en Guatemala era de llorar a sus desaparecidos. Y entonces cuando llegó el horror y llegaron los superhéroes, yo dije, vamos a ver, La Llorona es perfecta. La Llorona tiene todos los elementos del horror y en Mesoamérica, en México y Guatemala, es tan potente que es casi una heroína. O sea, es la Malinche, la Virgen de Guadalupe, la Llorona, están como todas ahí en ese mismo universo. Entonces cayó como redondita a ella como un buen pretexto para poder hablar de eso. Y todo el que Y vio el Chavo del luego, 8 conoce La Llorona, porque hay unos cuantos episodios que ahí fue que yo conocí La Llorona. Yo después que hay mis hijos y todo eso, yo pensé que era como que era mexicano, netamente. Y luego que vi tu película y estaba investigando para escribir, descubrí que es algo latinoamericano y más de Centroamérica llegando a México. En mi país no se usa La Llorona, por ejemplo, en el Caribe, pero sí en Centroamérica y en México. Y eso me resultó fascinante, de verdad que sí. Ya, dale. y seguramente en el fondo, si se investiga bien en cada historia original de los países, tenemos una Llorona. Yo incluso encontré en Japón Lloronas. Eso me Sí, parece hay fascinante. películas incluso de La Llorona japonesa, que se hizo comercial, que fue de grunge. No sé cómo le pusieron en español, pero eso es lo interesante, que tú utilizas esa creencia, como dice María, como un héroe, como algo vengativo por algo político, por algo que es real y atormenta a una persona. Pero ya. Y la idea era como utilizar ese personaje como algo, como una justiciera, más que como una vengadora, ¿no? Como un alma que estaba en permanente búsqueda de justicia. Y nos gustaba mucho pensar que en el universo de la ficción se pudiera hacer una catarsis sobre estos dolores y que si a nosotros en América Latina nos ha costado tanto y nos cuesta tanto obtener justicia ante estos grandes crímenes, por lo menos en nuestras ficciones lo podamos hacer. Por otro lado, utilizar a La Llorona en revisitar a La Llorona, mejor dicho, me servía también para cambiarla un poco, ¿no? O sea, creo que nosotros
estamos en el momento en el que tenemos que empezar a cambiar nuestros discursos. Hace un rato les contaba que la Llorona acá es tan importante como para ser una heroína, pero si en el fondo analizamos la historia, es una mujer que llora porque un hombre la abandonó. Es una mujer indígena que llora porque un hombre colono la abandonó. Y no solo llora porque la abandonó, sino que es capaz por ese abandono de matar a sus hijos y ahogarlos en un río. Y, y yo me decía, ¿y qué tal si la Llorona llora por algo más relevante que no sea un hombre? ¿Y qué tal si empezamos a cambiar ese discurso misógino sobre los personajes femeninos, que son personajes que al final sí son peores que los personajes masculinos siempre, ¿no? Entonces, y luego de eso, quise trabajar también un poco lo que decías de The Curse of La Llorona, en donde presentan a La Llorona como un monstruo sucio, como un monstruo lleno de lodo, como un monstruo Sí. asqueroso de un pantano. La Llorona en todos los orígenes de la historia mesoamericana es una princesa indígena. ¿Y por qué, como es un personaje que viene de América Latina, sí la podemos convertir en un monstruo? Y en cambio un Drácula que viene de Europa lo tenemos que presentar como este conde tan elegante, ¿no? Entonces me dije, vamos a revisitar a La Llorona y le vamos a cambiar primero esas dos cosas, quitarle la parte genocida y luego le vamos a quitar esa parte racista en donde se presenta como un monstruo solo porque es indígena y vamos a hacer de ella una princesa indígena, una princesa maya que está buscando Qué justicia. bello, Jairo, de verdad que escuchar esto de ti, yo siendo mujer, me siento agradecida y gracias por tu gran creatividad, porque es un tema de valoración. Valoro mucho como latinoamericana, como cineasta y como mujer, que hayas tomado esos permisos o esas licencias para poder cambiar un poco esa visión. Y por otro lado, pues también un poco para buscar ese género femenino en el camino de la justicia, de todo y de todo lo que es el tema del abuso de poder, que es un tema latinoamericano muy, muy presente y que ha estado presente desde nuestra existencia. Una pregunta, Jairo, ¿cuál sientes tú que fue el proceso más difícil o el momento más difícil de hacer esta película para ti? Vamos a ver, es que hay muchos momentos difíciles, ¿no? Hay como muchos momentos en el cine complejos que te empujan creativamente a buscar soluciones y de pronto esos empujones eh, se vuelven al final de una gran ayuda. Estoy pensando, por ejemplo, en la dificultad para una industria como la mía de conseguir un financiamiento para hacer una película como La Llorona, que era una película ambiciosa desde su forma. Pero como no lográbamos levantar un presupuesto tan grande y yo quería hablar del llanto de todo un pueblo, desde la escritura empecé a pensar en cómo voy a representar a todo este pueblo si no voy a conseguir para filmarlo. Entonces me dije si puedo tener el presupuesto para escucharlo. Entonces de ahí el sonido se volvió muy importante en la película y dije lo que tengo que hacer es como que taparle los ojos a la cámara, entonces esconderla en un lugar cerrado, meter a la cámara en un lugar cerrado junto con los personajes para que el pueblo pueda existir solo con el sonido. Y esa idea me fue llevando a la idea de la claustrofobia con la familia, de meterme en la casa del mal, de saber cómo alguien se puede sentir culpable dentro de ese espacio después de haber cometido unos errores como los que cometió. Entonces, como que esos errores al final te van ayudando a resolver y que se van convirtiendo en cosas positivas, ¿no? Yo también cuando nosotros empezamos a filmar La Llorona, tuvimos algunos mensajes preventivos para que no la hiciéramos, que eran claramente amenazas anónimas. Estas amenazas anónimas lo que hicieron fue hacer que nos aceleráramos en el proceso. Y entonces yo empecé a preparar la película en agosto, recibí esos mensajes y sabíamos que si nos tardábamos mucho no lo íbamos a poder hacer.
y en agosto del año próximo estábamos en Venecia presentándolo. Entonces, gracias a esas presiones, al final hicimos una película en preproducción, producción y postproducción en un año, porque teníamos esa urgencia. Entonces, al final, como que todas esas cosas en el cine que te van como, que son obstáculos, van alimentando un poco el hambre y por ahí, si alguien nos oye que no hace cine, va a pensar que somos completamente masoquistas. Bueno, lo somos completamente. Mira, tú mencionaste algo que es el dolor de la sociedad y que de alguna forma nos da apuro enfrentar este dolor. Y en tus películas, tú has confrontado, me imagino que es una trilogía, que diferentes tipos de dolor. Aquí hablas de un dolor político, de una culpa del pasado y que ha afectado a un pueblo. En Temblores hablas de la homosexualidad y de cómo nosotros como sociedad latina todavía en esta época seguimos enfrentando esta preferencia sexual. Y en Excanul hablas de la vida de los indígenas. ¿Por qué contar ahora? ¿Por qué elegir contar el tema político en tu tercera película? ¿Es una decisión porque ya tenías pensado en forma de trilogía de contar tres diferentes historias acerca de la sociedad de Guatemala o de la sociedad latina? ¿O fue algo que te llegó de improviso y dijiste, ok, voy a utilizar esta herramienta de La Llorona para irme por lo político? Porque tú pudiste haber utilizado el significado de La Llorona para contar otro tipo de historia que no necesariamente tenga que ser político. Entonces, ¿por qué político? ¿Y por qué en tu tercera película tocar el tema de estos males del pasado que todavía siguen afectando a nuestra Latinoamérica? Vamos a ver, yo trabajo mucho desde lo conceptual y desde un concepto general voy bajando y voy bajando, o sea, tengo el concepto, luego bajo la historia, luego bajo los personajes y luego, perdón, tengo el concepto, bajo el mensaje, nunca voy como del personaje para arriba. Eh, porque yo me pierdo si lo hago así, pero bueno, solo cada quien tiene su manera, ¿no? Entonces, a mí me interesaba cuando empecé a hacer largometrajes hablar de la discriminación que nosotros sufrimos. Yo me quería centrar en la discriminación de Guatemala, pero creo que estos temas los compartimos todos los latinoamericanos. Y es, dependiendo del país y de su constitución, en porcentajes mayores o menores. Pero en Guatemala existen tres insultos que son los insultos más importantes y son jerárquicamente posicionados así. El primer insulto y el más grave que puedes usar acá es indio. Si alguien te trata de indio, te insultó como que todo el linaje y todo lo terrible que puede haber en vos. Y cuando te pones a pensar que lo que está haciendo es no respetando tus... es una cosa terrible, pero lo más terrible no es... o sea, digamos que por ahí si un holandés me dice indio, yo me siento ofendido, podría ser una cosa muy diversa a que otro guatemalteco me lo diga. Eso lo que es solo un reflejo de un no amor propio, de un no orgullo propio y de una no aceptación. Entonces es muy grave, somos una sociedad que no se quiere y no se respeta por quien es en esencia y por quien es en origen. Ese es el primer insulto que es terrible. El segundo insulto es hueco, que hueco como un hueco, acá se utiliza para denominar a todos los hombres homosexuales. Y se cree que un hombre que decide ser homosexual se feminiza y feminizándose se rebaja. Entonces, en el fondo está 100%, 54% de las mujeres también. Y es terrible. Y es terrible esa carga de seguir con esa idolatría falocrática y de pensar que lo único que cuenta y que tiene valor es el falo. O sea, eso es mucho más gay que ser homosexual realmente. ¿Ya? Y entonces ese es el segundo insulto del que quería hablar ahí. Y el tercer insulto es comunista. Acá en los 50, como en toda América Latina, muy influenciados por el gobierno gringo, los comunistas se volvieron nuestros enemigos. Yo me acuerdo que yo de chiquito le tenía miedo a los rusos.
mientras que había guerra en mi pueblo, yo le tenía miedo a los rusos porque veía en la comunicación que echaba contra los malos que eran los rusos. No, Y el y en los comunismo 80 y en era los lo malo. 90, los villanos en todas las películas de Hollywood Exacto. eran rusos. Incluso Exacto. la película más famosa Pero de en los Rocky 50, es con Dolph Lundgren peleando contra Rocky, que era el sueño americano, y este Dolph Lundgren que usaba esteroides, que usaba cosas, era el malo y que mató a Apollo Creed, que era el sueño. Y esa película influenció toda una generación que se imaginaba a los rusos siempre serios y siempre siendo los villanos de, de todas las películas, principalmente 80 y mediados de los 90, hasta que la gente del Medio Oriente se hizo rey de los villanos, desgraciadamente. y bueno, ese término comunista fue evolucionando y se le fue quitando, o sea, el enemigo del Estado era el comunista y luego el comunista con ideología política y luego fue cambiando y los comunistas siempre fueron los enemigos del Estado, pero ya no eran forzosamente los comunistas políticos con ideologías políticas, ya eran los que defendían los derechos del hombre, ya eran los que, o sea, digamos que todo el movimiento de los padres jesuitas para enseñar a leer se tildó solamente de comunista, puede que hubiese algunos curas comunistas, ¿no? Pero todo lo que fuese ayudar al otro se empezó a ver bajo ese filtro de comunista. Y cuando vos te das cuenta que en este país defender los derechos humanos merece un insulto, es normal que hayamos vivido un genocidio. Entonces, esos eran los 3 insultos que quería tratar y por eso empecé a trabajarlos. Luego, luego una vez que tenía el concepto y que tenía el mensaje, fui como buscando la historia. En Ixcanul conocí a una María que me contó su historia, a una mujer que se llama María, y ella me contó su historia y la utilicé. En Temblores conocí a un Pablo que también me contó su historia y luego hice un grupo de 22 Pablos, con ellos construí la película y en La Llorona me basé de la historia reciente de los procesos contra el último exdictador de Guatemala. Yo creo que María quiere que aparezca una llorona en su país. Bueno, no, yo creo que este es el género, más lo dijo Jairo, es el mejor género para poder contar una historia tan dura, ¿no? Y todas estas historias tan duras vienen de este mundo político muy fuerte. Yo soy venezolana y pues nada más con decir que soy venezolana, más o menos saben todos los latinos qué es lo que estamos padeciendo. Y, pero otra pregunta que tenía Jairo, porque ya hemos hablado mucho del género y el tema principal y el tema político. Cuéntanos algo, yo me imagino que no puedes decirlo, pero se han abierto puertas después de esta gran obra para que traes otros proyectos bajo tu brazo. No sé si quieres contarnos algo o nos quieres, cuál es tu futuro inmediato? Yo vi que O sea, estaban buscando un casting para algo con síndrome de Down. Lo publicaste en tu cuenta de Instagram. Así que me imagino que ese es tu próximo proyecto. Tiene que ver con eso. Sí, estoy preparando muchas cosas. Digamos que yo tengo una casa productora en la que no solo hacemos mis películas, sino que también hacemos otro tipo de comunicación y de materiales audiovisuales. Y tengo una fundación, que es la Fundación Ixcanul, que se encarga, que tiene como función utilizar el cine como herramienta de aprendizaje de impacto social. Entonces siempre estamos como haciendo cosas. Pero digamos que antes, cuando yo metí en ese tríptico, había recibido varias propuestas, pero estaba muy ocupado en lo que estaba haciendo. Y ahora que terminé La Llorona, estuve más abierto a las propuestas y estaba muy contento de recibirlas. Pero un día me desperté y vi que el señor ganador de todos los Óscares con Parásitos me había nombrado en una lista Sí, y a partir de ahí empecé a fenómeno. tener realmente propuestas. Fue una cosa muy, muy particular y, me dio, de verdad me dio mucho placer porque de alguna manera es cuando la industria te reconoce, la misma industria acepta esos reconocimientos. Entonces, de alguna manera
fue darme cuenta que también se puede llegar a esos niveles en donde nosotros como industria de cultura en algún momento no necesitamos de las otras y podemos nosotros brindarle a las otras, ¿no? Que Exacto. eso me gustó mucho. Maravilloso. Te felicito, Jairo. Eres una inspiración. Bueno, para mí vas a seguir. Yo soy productora de cine, pero estoy comenzando a escribir con un sello con otra venezolana que tiene muchos años fuera de Venezuela y nuestro género principal, thriller psicológico, el que estamos tratando y también el thriller político nos gusta mucho. Y pues para mí es un honor tener como directora artística de este festival, que es un festival de cine iberoamericano que ocurre en Miami. Es un festival joven, pero este año tendremos la 4ª edición. Pues realmente estás súper invitado. Tenemos a Rubén de invitado especial para este ciclo de entrevistas, pero por supuesto, Jairo, creo que es un modelo a seguir, sobre todo por luchar por algo casi imposible, que es el cine de impacto social. Es algo muy duro de realizar y siento que tú has levantado esa bandera en tu país y ya estás viendo los resultados. Entonces, yo creo que lo que se trabaja con amor, con esfuerzo, con perseverancia en el cine, pues tiene sus frutos positivos y creo que tú lo estás logrando. Y bueno, creo que nos va a dar, que segura que nos va a dar mucha alegría, Jairo, de verte allí dentro de la lista corta o el shortlist de las 15 películas y luego veremos si llegas a esta nominación que le apuesto, personalmente le apuesto a La Llorona por Guatemala y a ti como cineasta. Y bueno, no me queda más que felicitarte en nombre del equipo, darle las gracias a Rubén y agradecidos con el tiempo de ambos y con esta linda entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un placer verlos por acá, un abrazo a los dos y creo que lo que dijiste sobre el cine de impacto social es importantísimo, ¿no? No podemos negar que la gente cada vez está mudándose más de la lectura al consumo de productos audiovisuales y eso nos pone una gran responsabilidad, porque no, si la gente está leyendo menos, está viendo más contenido audiovisual, nosotros tenemos que darles contenido con peso, no podemos solo entretenernos, eso si no va a quedar en nuestra lápida la responsabilidad de no haber colaborado con el crecimiento de nuestro desarrollo. Déjame cerrar con una última, y qué bueno que mencionaste a Bong Joon-ho. ¿Tú crees que el Parásito haber ganado todos estos premios, tú crees que de alguna forma beneficia al cine internacional que lo pone en el mapa? Porque primero él dijo algo interesante en el Globo de Oro, que fue que si se abren a leer subtítulos, van a conocer historias sumamente interesantes. Y esto fue como una bola de nieve al vacío, porque mira cómo termina ganando los premios más importantes dentro del cine mundial, al menos comercialmente. Y luego menciona tu nombre en una entrevista y te pone en una lista de 10 directores a seguir. ¿Cómo ves tú que rápidamente que esta película y que este director internacional se haya hecho el rey de Hollywood, al menos por un tiempo? ¿Y cómo tú crees que eso va a evolucionar y va a afectar a estas producciones internacionales que vamos a ver próximamente en los premios Oscar? Yo creo que seguramente su participación y su aporte ayudaron muchísimo a la industria y sobre todo a las películas internacionales. Y sobre todo eso, a la aceptación de las películas internacionales en su lengua original. Digamos que durante un periodo muy largo sistematizamos y seguimos sistematizando que es normal que si a Hollywood le interesa una película en Grecia, se vayan, agarren el equipo, agarren a los actores, copien la locación y la hagan en inglés. Y todos decimos, ay, sí, es normal. Eh, yo lo entendería si fuésemos más claros, ¿no? Si fuésemos claros en el sentido de decir, es normal que lo hagan porque los gringos no hablan inglés, entonces hagámoslo para ellos. Pero, no, perdón, no hablan otra cosa que no sea inglés, entonces hagámoslo en inglés para ellos, pero que exista también para los demás, que sí están abiertos a esto. Yo creo que a partir de lo que pasó con Parásitos, esto está de verdad cambiando. Y lo podemos ver, o sea, también
También hay un movimiento que se ha creado para todos los Latinx, que hay como un, un despertar, hay un reconocimiento desde la industria hacia nosotros como audiencia. Y eso es genial. O sea, ya, por lo menos ya no nos consideran como solo consumidores de fútbol y telenovelas, ya también somos gente que consume otra cosa. Jairo, muchísimas gracias y te mando un abrazo. Y más que, yo no creo en suerte, yo creo que donde has llegado es por trabajo y talento. Y yo sé que esto es solamente el inicio de algo mejor que viene. Y un abrazo desde aquí en Miami, tienes una casa acá y ojalá puedo llevarte a Dominicana de nuevo. Bye bye. Gracias, Jairo. Un abrazo. Ya se fue. Déjame parar esto.